Muy cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer saludarles y hablar con ustedes, discutir más textos y reseñar diversos libros que podemos estar teniendo sobre la mesa para conversar, para hablar. Y aquí siempre les saluda Ivo Hernández con el mismo gusto. Hoy venimos con un texto fundamental de la cultura occidental, un texto que nos ha provisto de una cantidad de referencias a pesar de lo corto de lo que es, porque se trata de un libro. Fue encontrado en 1923 y no tiene más allá el manuscrito original de aproximadamente unas 35 o 40 páginas, pero a través de él hemos aprendido una cantidad de cosas y gran parte de lo que allí se dice se ha podido cotejar con algunas otras fuentes históricas. Es un libro escrito en el año 921 de nuestra era. Es la narrativa de viaje de un sujeto que sale de Bagdad y se va hasta el Volga, es decir, a la parte norte, muy norte, se pudiera decir, es lo que sería Rusia hoy en día. Y es la narrativa de Ibn Fadlan. Ibn Fadlan es un sujeto que aquí lo vamos a presentar. Este libro que tengo aquí en mis manos es La misión al Volga. Fíjense ustedes, está traducido por el señor James Montgomery y tiene un prólogo del señor Tim Severin. Usted se preguntará que por qué no lo tengo en español, y es que realmente no conozco una traducción. Puede que la haya, yo no la conozco si hay traducción en español. Existen 3 en inglés. Este es un texto, repito, relativamente reciente y que ha tenido mucha repercusión incluso para Hollywood, y ya van a ver ustedes por qué razón. Yo tengo 2 de las traducciones, me falta la tercera que no la he podido conseguir todavía. La que tengo a mano, primero le mostré la del señor Montgomery, que es esa, luego tengo esta, que está hecha, perdón ustedes, por el señor Paul Lunde y Caroline Stone. Está impresa por Penguin Classics. Ahí está Ibn Fadlan y la Tierra de la Oscuridad, viajeros árabes al lejano norte. Y es realmente una joya literaria lo que vamos a comentar hoy, y les digo diversas razones por qué. Ibn Fadlan, o de Ibn Fadlan, sabemos muy poco. El sujeto es un sujeto que vivía en Bagdad, eso sabemos, y de allí sale y se empuja en un viaje de 4.000 kilómetros al norte a hablar con un rey que pretende asociarse al califato abásida. Vamos a darle algunas coordenadas que ya hemos dicho en las reseñas de otros libros, pero para que usted más o menos se dé unas coordenadas de dónde estamos hablando aquí. El año 921 es un año en que todavía el califato abásida es enorme, es muy extenso y gobierna desde el centro de la cultura del mundo en ese momento, que era la ciudad de Bagdad. La ciudad de Bagdad se había fundado y la hicieron los abásidas en el año 762, es decir, ya tenía unos 150 años de vida esa ciudad, de mucha vida activa se puede decir, porque es una ciudad que fue epicentro de culturas, de cantidad de bibliotecas, de textos, de libros, de gente muy sabia traída de todas las partes del mundo que se podía. Y de allí venía Fadlan, y allí era el centro del poder de los abásidas. Ellos habían fundado, era la segunda dinastía del Islam luego de los omeyas. Les decíamos, cuando el Islam sale de Arabia y se expande en el mundo, lo hace en gran manera la dinastía omeya, que es la que incluso llega a España y todo eso. Después de eso son sucedidos por los abásidas, que los derrotan en una guerra, y ellos se apropian de ese enorme territorio y lo expanden aún más. Lo cierto es que Ibn Fadlan pertenece también literariamente a lo que se conoce en árabe como las rísalas, es decir, los relatos de viaje. Él no está solo en esto, hay grandes viajeros y grandes relatos de viaje en la lengua árabe que han sido traducidos. Un caso paradigmático, por ejemplo, es Ibn Battuta, un hombre que viajó por muchísimos territorios y está publicada, creo que Alianza Editorial es un libro enorme, tiene las crónicas de sus viajes. Está también Muhammad al-Idrisi, si no me viene mal. Está también, creo que, Ibn Tufail. Es decir, hay una cantidad de personas que esta fórmula literaria la cotejaban para riqueza nuestra, porque nos permitía también una visión de partes del mundo en las cuales o bien la población era ágrafa, no tenía capacidad de escritura, y por lo tanto lo que nos llegaba de ellos era la narrativa que nos podían proveer estos viajeros, o no dejaron mayor rastro de su civilización. El punto es que este señor nos va a dejar uno de los recuentos más fidedignos de los cuales tenemos en primera mano sobre los pueblos vikingos que hacían vida en esa parte, en el Volga, hacían sobre todo vida comercial. Hay que recordar, y aquí vale un punto importante para entendernos bien, cuando hablamos de vikingos, estamos muy prejuiciados por todo lo que las películas nos han dicho, pero es más importante entender el vocablo vikingo como una parte histórica, una parte del desarrollo histórico de los pueblos escandinavos, más que en particular unas personas. Los vikingos, personas que vivieron en un momento particular en ese desarrollo de lo que es hoy en día Dinamarca, parte de Noruega, se puede decir así, Islandia, llegaron allí, en fin, toda esa parte, esas personas que para nosotros
traen remembranzas de sujetos que saqueaban ciudades, como hicieron en gran parte de la isla de Inglaterra, lo que es el Reino Unido hoy en día, en Irlanda, etcétera, y en París y todo aquello. Eran también grandes comerciantes, y esa es la otra gran faz de los pueblos escandinavos. Y ellos son los fundadores de gran parte de esa, lo que sería hoy Ucrania y parte de Rusia. Fundaron una cantidad de ciudades en el Volga que eran centros comerciales, porque ellos eran grandes comerciantes y comerciaban con los abásidas, comerciaban con los bizantinos, con el imperio bizantino, de manera que ellos mantenían esas redes muy activas. Y Ibn Fadlan, que lo mandan a hacer una cosa completamente distinta, tiene la oportunidad de ver a estas personas. Y es de Ibn Fadlan de donde nos llegan dos elementos de la cultura de esa gente que en ese momento, repito, era ágrafa. Ellos tenían las runas, pero ellos no tenían alfabeto y no tenían sino lo que después conoceremos como las Edas, es decir, las narrativas heroicas de ellos, pero eso fue mucho después. Entonces, al comienzo lo que tenemos aquí es la narrativa de un viajero de Bagdad que logra ver un entierro vikingo y logra ver cómo estas personas se comportan y logra decirnos, por ejemplo, y por él lo sabemos, que estos sujetos habrían estado tatuados, ellos habrían usado tatuajes en partes del cuerpo y los describe físicamente cómo eran, qué armas usaban, cómo se comportaban, qué cosas bebían, qué cosas comían, y él presencia uno de los entierros de uno de los jefes vikingos que están allí. Él logra ver eso y lo narra en profusión de detalles. Que eso sea cierto o no es otro punto. Sin embargo, la historiografía moderna nos permite, y es lo que tratamos siempre de hacer con la historia, de cotejar un relato con otros relatos. Y tenemos, por ejemplo, los de Saxo Grammático, donde se narran algunas cosas que pudieran coincidir con eso que se dio allí en su historia de los daneses, Saxo Grammático. Tenemos también, si no me viene mal la memoria, tenemos algo de Snorri Sturluson en la Edda también, que narra esto de los ciertas cosas de los entierros que puedan también tener similitud, de manera que Ibn Fadlan se revela como una fuente bastante creíble. Esto, aparte de todo, que el sujeto tiene un lenguaje y una forma de dirigirse bastante clara al lector a que está haciendo. Y además que se nota que es un sujeto que escribe sin compromiso. Él va pasando por diversos pueblos, ya les vamos a dar más detalle, y no procura mucho agradar a la gente. De hecho, se refiere a algunos de ellos con unos epítetos bastante fuertes y los trata con la forma despectiva de ese sujeto que viene de una ciudad muy civilizada y le toca ir a esos pueblos semibarbáricos, casi todos turcos del medio de Asia. Turcos no se asocia con Turquía, eso fue mucho después. Casi todas las tribus turcas venían del medio de Asia y eran tribus, muchas de ellas nómadas, muchas de ellas bastante primitivas, y él las trata con bastante distancia. Lo propio hace con otras personas que él va conociendo, y en el caso de los vikingos tampoco es que es muy generoso. Lo que pasa es que narra elementos que le llaman la atención. Una de ellas es que eran sujetos muy grandes y que él los ve muy bien parecidos, muy bien conformados. Entonces eso lo narra también. Y narra elementos de su cultura que él va viendo. Entonces yo voy a trabajar para los efectos de esta reseña con el texto que tengo aquí de Montgomery y de Severin, que es un texto de relativa fácil adquisición. Pertenece a lo que se llama la librería de literatura árabe, la biblioteca de literatura árabe, perdón. Son unos libros que han venido difundiendo serie de textos clásicos en la historia del Islam y que son bastante interesantes. Entonces, aquí con el prólogo del señor Severin y la traducción del señor Montgomery, vamos a discutir algunos elementos. Paso directamente ya a comenzar en esta introducción. Fíjense ustedes, les leo la introducción, ya nos pone en dónde estamos parados a nivel de tiempos en todo este relato. Dice así: el jueves día 12 del mes de Safar, 309, eso es calendario musulmán. Atención, recuérdense que el calendario musulmán se mide desde el momento cuando Mahoma deja la Meca y se va a Medina, que sería para nosotros el año 622. Entonces él dice, en nuestro calendario estamos hablando 21 de junio del año 921, una banda de intrépidos viajeros salió de Bagdad, la ciudad de la paz. Su destino era la confluencia del Alto Volga y el Kama, otro río, en lo que sería el reino de los búlgaros del Volga. Ellos llegaron a la corte del rey un domingo, el día 12 del mes de Muharram, 310, equivale para nosotros, el 12 de mayo del año 922. Es decir, los sujetos anduvieron deambulando, son unos 4.000 kilómetros medidos hoy en día, anduvieron deambulando por allí casi 14 meses. Lo interesante es que este sujeto sale de Bagdad y se empuja hacia el norte. Entonces, gran parte de la narrativa tiene que ver con las adversidades climáticas que se consigue un sujeto que viene de unos
inviernos, póngale usted comillas, bastante moderados, como pudiera ser los del Medio Oriente, donde hace algún fresco seguramente en los meses de invierno, y se empuja a unas zonas donde las temperaturas son horribles para él, y él empieza a narrar los fríos que había y como por ejemplo las vías en muchas partes eran los propios ríos que se congelaban por donde pasaban carruajes, y él se quedaba totalmente admirado, y también que tuvieron que vestirse, y bueno, se queja muchísimo de los efectos del frío, que se enfermó, que le dio todo lo que le da a las personas que vienen de climas cálidos cuando pasan a esos climas tan fuertes y tan fríos. Entonces así empieza esta situación. ¿Qué es lo que sucede y por qué va Fadlan? ¿Por qué se empuja ese viaje tan grande? Para ponérselos muy en claro y muy sencillo. Les decíamos, Bagdad era el epicentro de los califas abásidas. Había sido fundada en el año 762 por Al-Mansur, un califa que hizo allí su centro de operaciones. La ciudad se enriqueció muchísimo. En el año 921 el califa es un hombre adolescente que se llama Al-Muqtadir. Al-Muqtadir recibe una embajada de un reino muy al norte, de unos sujetos que dicen, miren, nosotros nos queremos asociar con ustedes, queremos asumir el Islam como nuestra religión, necesitamos que nos envíen algunas personas que nos faciliten en el estudio de la justicia del Islam, la Sharia, y que nos faciliten también en el estudio de los rituales, de cómo se reza, etcétera, y nos ayuden a construir una mezquita y un minarete. Eso es más o menos. Entonces, el califa, entendiendo a través de sus visires que era importante esa alianza política, porque eso le permitía en ciertas zonas del reino que eran muy fragmentarias, porque ahí había una cantidad de tribus que iban y venían y, en fin, era un desastre la situación, tener cualquier alianza era positiva. Y a este señor Fadlan lo mandan como parte de una comitiva de gente que se empuja hasta allá, y Fadlan es como el jefe de protocolo, cosa que no debe demeritarse, porque protocolo quiere decir los sujetos que manejaban todo lo que es la forma de discusión de cómo se iba a implementar la justicia, de cómo se hacían los rezos, en fin, una cantidad de cosas muy importantes. A la par de todo esto, Fadlan va narrando lo que va viendo, desde que salen prácticamente. Voy a tratar, a medida que estamos hablando, voy a tratar de colocar un mapa para que usted pueda ver lo que estoy diciendo y las zonas de donde estamos hablando, para que se dé una idea en territorio común hoy en día. Imagine de la ciudad de Bagdad yendo hacia arriba, abordando lo que sería el mar Caspio, pasando por todos esos países borde, lo que sería Kazajstán, llegando hasta arriba, hasta la parte donde es Rusia hoy en día. Son territorios enormemente fríos e inhóspitos en los meses de invierno. Eso es lo que transmite Fadlan, y además nos revela también, a través de las descripciones de las tribus que va viendo, sus hábitos, sus comidas, sus diversas cosas, y el frío, por supuesto, que es una especie de variable constante, al toparse con los vikingos, que él los llama los Rus, que era como se llamaban esos pueblos, los Rusilla, los llama él en árabe, él empieza a describir estas personas que, repito, deben asociarse no tanto con esas figuras saqueadoras, bárbaras que llegaban a destruir todo, cosa que hicieron en algunos momentos, sobre todo en algunas partes de Europa, sino con sujetos que establecían redes de asentamientos comerciales, que traficaban con pieles, con esclavos. Europa en ese momento estaba sumida en el sopor de una edad media en la cual la venta de niños para esclavitud era muy común. En fin, había una cantidad de cosas que hemos procurado olvidar, pero que estaban muy activas en ese momento, y los vikingos eran simplemente grandes mercaderes y establecían redes de comercio con todo eso, y les daba igual si comerciaban con los abásidas o comerciaban con los bizantinos. De hecho, se han descubierto, para validar todo esto que se está redescubriendo y reenfatizando en términos históricos, se han descubierto en excavaciones en Dinamarca, en Noruega, se han descubierto dinares, es decir, moneda abásida o de distintos periodos, que está allí acuñada en esos sitios, se ha descubierto por allá. Incluso se ha descubierto la figurita de un Buda, lo cual revela que había, a través de la ruta de la seda, también comercio con el Oriente Lejano. Cosas muy interesantes que van vindicando el relato tanto de Ibn Fadlan como de otros viajeros. Paso a continuar acá con lo que nos dice. Hay un punto muy importante que nos aclara el señor Severín aquí, y tiene que ver con las fuentes, y me parece muy apropiado leerlo. El texto, dice él, el texto de Ibn Fadlan existe hoy en día en dos formatos. Primero, como parte de un manuscrito contenido en la biblioteca asociada al mausoleo del imán Ali al-Rida in Mashhad, en Irán, descubierto en 1923 por Zeki Validi Togan, y como 6 párrafos distintos dentro del libro Diccionario de Lugares de Yakut. Yakut es un geógrafo árabe o islámico, te puede decir musulmán, del siglo XIII. Es a través de él por el cual Ibn Fadlan se reconoció mucho tiempo.
Yakut lo maneja también con bastante escepticismo. Él transmite lo que dice Fadlan y lo transmite relativamente de forma fidedigna, pero siempre diciendo, bueno, eso lo dijo Fadlan, eso es así. Pero a través de él fue que se conoció esto y fue hasta 1923 cuando apareció el manuscrito real para celebración de muchos islamólogos y de personas interesadas que pudieron ver entonces cómo se manejaba este texto. De ese es el que le digo que hay ahora 3 traducciones. Yo tengo acá 2, hay una tercera del señor Norbert Frye, muy buena también, creo que es de la Universidad de Princeton, no estoy seguro, pero es una muy encomiable traducción, un poquito más costosa que estas 2. Entonces, seguimos adelante con la narrativa de Ibn Fadlan y su viaje saliendo desde Bagdad. Fíjense, yo anoté acá porque a medida que él va moviéndose en esa especie de viaje complicado bordeando el mar Caspio, él se empieza a encontrar con pueblos que él llama Gusilla, un pueblo que se llama Gusilla, otro se llama Bayanak, otros se llaman Baugir, hasta que llega a la corte de los Bulgars, que es donde está este rey que quiere asociarse con el califa, quiere reconocer al califa como su autoridad superior, asociarse con el imperio de los abásidas y formar una serie de alianzas. Este hombre, por cierto, lo revela el texto de una manera bastante interesante porque es un hombre muy inteligente, al punto en que siendo muy rico llega un momento en que Fadlan le dice, pero si usted tiene todo aquí, ¿para qué se está asociando con los abásidas? Y él dice, bueno, yo soy rico a ojos suyos y a ojos de algunas personas, pero siempre existen enemigos superiores y una alianza, una buena alianza, nunca está de más. Es decir, se revela que el hombre era un talento político bastante notable y eso lo hace reconocer. Además, Fadlan tiene una manera de narrar muy interesante porque es muy directa, es decir, no es un sujeto que está con teorías o con prejuicios, sino que él va narrando a medida que va viendo las cosas y nos dice de estos pueblos cómo comían, cómo vivían, cómo se comportaban, etc. Por cuestiones de la brevedad del tiempo, voy a pasar directamente a su descripción de los vikingos, que es de donde Hollywood, por ejemplo, ha tomado mucho elemento para poder, de alguna manera, representar un mundo que, por ágrafo, en ese momento, porque no tenía historia, no nos quedan sino los relatos muy posteriores de épocas y las excavaciones que nos han venido dando otras luces. Entonces, fíjense ustedes, dice aquí, Ibn Fadlan dice, porque cuando él habla de sí mismo, él habla en tercera persona, dice, Ibn Fadlan dice, yo vi a los Rusilla. Ellos habían venido a comerciar y desembarcaron en el río Itil. Nunca había visto cuerpos tan casi perfectos como los de ellos. Son altos como árboles de palmera, son bien proporcionados y son colorados. No utilizan túnicas ni kaftans. Estos son 2 vestimentas propias del Asia. Cada hombre lleva una túnica con la cual cubre parte de su cuerpo de tal manera que un brazo siempre está descubierto. Llevan hachas, espadas y dagas y siempre las tienen a mano. Utilizan espadas francas. Eso es cierto y se había indicado en las excavaciones, las espadas de los vikingos. Ellos les gustaba mucho el hierro que se hacía y las colaciones que se hacían de hierro en el centro de Europa. Y era muy común, y es muy común conseguir esas. De hecho, algunas bastante intactas se han conseguido. Espadas francas con hojas amplias y de bordes ribeteados. Ellos están tatuados, tienen la piel tatuada desde el cuello hasta la punta de sus pies. Tienen en ellos figuras de árboles, diversos dibujos, etcétera. Muy interesante porque esto nos revela, y esto ha promovido, aquí como usted lo ve, ese pedacito que está allí, ha promovido enormes discusiones sobre si los vikingos usaban tatuajes o no. Muy probablemente haya sido así porque él le llama la atención que tenían en sí mismo dibujos y cosas que tenían como tatuajes y que estaban fijos, es decir, eran cosas que se habían puesto en la piel, no cosas que se quitaban. Entonces, muy interesante por allí ver esas culturas y ver esa parte de esa observación que él admira y que la ve Sin embargo, así como dice esto, que son personas muy proporcionadas, empieza a hablar sobre las mujeres, cómo eran, etcétera, etcétera, dice también, estos sujetos son de los más sucios de todas las criaturas de Dios. No tienen ninguna modestia cuando se trata de defecar o de orinar y no se lavan cuando se ensucian o están impuros de alguna forma de ritual. Ellos ni siquiera se lavan las manos después de comer. Entonces le impresionó mucho también que en las mañanas estos sujetos tenían una forma de lavarse con una especie de vacinilla colectiva que pasaban por todos lados. Eso lo narra en profusión de detalles. Y cuando les digo profusión de detalles, créame que es bastante detallado. Y empieza a hablar de cómo se movían y cómo hacían estos sujetos. Sin embargo, una cosa, otra también interesante, dice, cuando alguno de ellos se enferma, hacen una especie de tiendita de campaña, ¿no?, bien lejana, y lo dejan allí solo con agua y comida. No lo tratan, no lo ven, no se le acercan. Si la persona se muere,
queman esa tienda de campaña con todo el cadáver adentro. Si se cura, entonces lo vuelven a recibir. Pero ahí tienen ustedes una forma de asepsia bastante interesante, bien interesante ahora también que estamos en época de pandemia, cómo se cuidaban estos sujetos. Él tuvo la oportunidad de ver un entierro de uno de los jefes vikingos que fallece, y entonces es allí donde empezamos a tener una cantidad de detalles muy interesantes sobre esa sociedad. Que eso es así, o que eso haya podido ser así, lo podemos de alguna manera vindicar a la forma de la metodología histórica moderna, que es cotejar relatos con relatos para tratar de producir una especie de lugar común o espacio común que valide la narrativa. Fadlan dice unas cosas que no se contradicen con relatos posteriores. Por ejemplo, Snorri Sturluson, el famoso islandés, que nos deja las sagas, la prosa, la Edda en prosa, por ejemplo, de la Edda, muy interesante. Él tiene coincidencias con estos relatos en algunas cosas que dice. También está La vida de los daneses de Saxo Gramático, que es un texto anterior, y revela algunos detalles que son coincidentes con el relato de Fadlan. Es muy importante porque recuérdese que lo que él está viendo, él es un sujeto que viene de una cultura diametralmente opuesta a todo esto. Es un sujeto que viene de Bagdad, está arriba en la parte norte, en Rusia, muy al norte, y está viendo cómo estos sujetos se manejan entre ellos, que no puede siempre entender, y que él trata, como tratamos casi siempre todos, de interpretar el mundo según lo que él mismo ha vivido. Entonces, dice acá, y es muy interesante, dice cuando murió, habla un punto aparte antes de entrarle a la parte del ritual funerario, etcétera, etcétera. Dice, ellos están adictos al alcohol, lo toman día y noche. Algunas veces sucede que toman tanto que uno se mueren con la copa en la mano. Algo que es bien interesante. Revela que estos sujetos estaban permanentemente bebiendo alcohol. No dice qué tipo de alcohol, suponemos que debe ser algún fermento de cereal, algún fermento de trigo, etcétera, etcétera. Esa parte no está tan clara. Lo cierto es que cuando muere uno de estos jefes, de las esclavas que él tiene, se pregunta, bueno, ¿quién se va con él? Entonces usualmente una persona dice, yo me voy. Entonces esta persona la empiezan a tratar muy bien durante unos días, etcétera, etcétera. La preparan para un ritual, al sujeto lo visten y lo tienen allí unos días, después en un barco lo montan. Estoy simplificando una narrativa que él da con enorme cantidad de detalles. Esta mujer esclava la tienen durante varios días, luego el día ritual viene una persona que sería como la chamán de esto, él la llama el ángel de la muerte, esta señora, que es la encargada de llevar a cabo el ritual. Esta mujer la montan en el barco, ella aparentemente tiene sexo ritual con algunos de los jefes también. La montan en el barco, montan también unos animales, creo que son 2 caballos, 2 vacas, un gallo, a todos los matan y al final a ella la ahorcan y el ángel de la muerte la mata y la dejan en el barco y queman el barco. Él narra haber visto todo eso. Y yo lo estoy simplificando de una manera extraordinaria para lo profuso que es el relato y detallado. De manera que de allí podemos ver muchas cosas. Si usted ha visto películas de Hollywood, desde aquella película en donde en una película de vikingos a Kirk Douglas se muere en un barco, tiran una flechita, etc. Eso de la flechita no sale así, sino que lo prende un sujeto con una antorcha que va caminando hacia atrás, no de frente, y lo prende el barco. Entonces, Ibn Fadlan es nuestro contacto con una cultura que desapareció, y desapareció incluso para los propios escandinavos, porque los escandinavos, repito, tienen un gran periodo muy largo de su historia, desde que eran mercenarios del Imperio Romano, algunos de ellos en el año 400, 500, a cuando empiezan a aparecer los primeros pueblos llamados de la era vikinga, que serían en el año 700, 800 y hasta el 900. Esa época es casi toda ágrafa, no existen, más allá de las excavaciones y algunas formas de reconstrucción histórica, no existen relatos tan fidedignos como este. Es Ibn Fadlan, un hombre en el Imperio Asida, del cual por cierto no sabemos nada. Uno supone educadamente que el sujeto, después de haber visto todo eso y de la cantidad de travesías y desastres que les pasó con el frío, porque le pasó de todo realmente, él seguramente logró llegar a Bagdad. De otra manera no tendríamos este relato. De manera que uno supone que él felizmente logró retornar y que todo quedó en paz nuevamente, pero nos deja para la posteridad uno de los relatos más interesantes, más movidos, que lleva prácticamente a cualquier lector a volver a ser un adolescente ávido de leer esos relatos de viaje, donde todo es posible y cualquier cosa puede pasar. Se los vuelvo a mostrar el libro, el que estuve trabajando hasta ahorita, es este, La misión al Volga, Ahmad Ibn Fadlan. Es la traducción de Montgomery, James Montgomery, y el prólogo de Severin. Si tiene la oportunidad,
puede adquirir este, que también es bastante económico, debo decirlo, no es un libro costoso, y se trata Ibn Fadlan y la Tierra de la Oscuridad. No tengo traducción en español. Ojalá aparezca alguna, ojalá alguno de las personas que miran este canal nos informe si existe alguna. Con muchísimo gusto la reseñaremos. Solo existe en inglés, pero es una literatura hermosa. Creo que en internet se pueden conseguir varios fragmentos importantes para darse cuenta, pero creo que todo está en inglés, de manera que en ese sentido es privativo. No les tomo más tiempo. Ibn Fadlan, las tierras del Volga, los vikingos, toda una cantidad de aventuras en un mundo que era desconocido y había que estarlo narrando y describiendo para que las otras personas pudieran entenderlo. Les saluda Ivo Hernández, venimos con más libros. Que tengan todos una muy feliz semana.